Estamos saludando en nombre de nuestra Iglesia Cristiana El Pacto de Miraflores, y en este día, cuando estamos frente a las Escrituras, Jesús nos va a explicar a cada uno de nosotros cómo vivir con los demás de la manera que exalta y glorifica su nombre. Nos hemos dado cuenta de las dificultades que hay de vivir con los demás, pero de una manera maravillosa. Al abrir el texto en Mateo 18, Jesús nos enseñará, Él que es Dios, la clave para poder vivir con los demás, aún no importa cualquiera sea el carácter de la persona que está a nuestro lado. Por 40 minutos quédense ahí y frente a las Escrituras usted recibirá las nuevas de gran gozo. A su nombre, gloria. Bienvenidos. Vamos a abrir las Escrituras en Mateo 18, versículo 23 al 35. Con la Biblia abierta, leemos la historia que Jesús nos trae para enseñarnos que quienes están bajo el gobierno de Él perdonan. Los que están bajo el gobierno de Dios perdonan. Y Él lo va a hacer a través de una historia, porque esa es una manera fácil de poder entender la enseñanza. Jesús siendo Dios y que en Él están todos los tesoros del conocimiento, Él nos trae la enseñanza que sea lo más sencilla posible para enseñarnos que cuando alguien peca contra nosotros debemos perdonar. Todo el marco de la enseñanza es para quienes están bajo el gobierno de Jesús. Y durante toda esta historia Jesús va a sostener que los que están bajo su gobierno, los que están haciendo la voluntad de Jesús, perdonan. Y en Mateo 18, 23 al 35, nos presenta varios aspectos que tienen que ver con quienes están siendo gobernados ahora, perdón. Además, no solo el texto toca que perdonan los que están bajo el gobierno de Jesús, sino que no niegan el perdón. Los hombres gobernados por Jesús no niegan el perdón. En el texto, Jesús va a decirnos que los que están bajo el gobierno de Él no toman venganza. Los que están bajo el gobierno de Él no entristecen a otros, porque cuando uno no perdona, entristece a la persona que no le perdona y a los que están alrededor. Los que están bajo el gobierno de Dios le claman a Él para que les ayude y para que ayude a otros que se encuentran en situaciones donde ven que hay alguien que tiene dificultades contra esa persona. Los que están bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Jesús, tienen suficientes razones para perdonar. Por eso en el texto de Mateo 18:23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su señor. Sí es muy importante uno preguntarse si yo estoy bajo el gobierno de Jesús. Es como examinarme si estoy bajo el gobierno de Jesús. Y si estoy bajo el gobierno de Jesús, perdono. No le niego
el perdón. No tomo venganza, no traigo tristeza a los demás. Le clamo a Dios para que me ayude y tengo suficientes razones para perdonar. En este día usted escuchará a Jesús trayendo las nuevas de gran gozo que serán de importancia para que usted lleve la vida que lo glorifica a Él. Y obviamente que cuando usted perdona, no solamente beneficia a la persona, sino que se beneficia a sí mismo. Así pues, vamos al texto y leámoslo con alegría y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. En la Reina Valera, que es el texto que estoy leyendo de la Biblia, aparecen los dos deudores. Vea la historia en Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús nos ubica a nosotros en lo que tiene que ver de estar en un reino donde soy siendo gobernado. Verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 25. A este, como no podía pagar, o sea, los 10,000 talentos, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ve que el versículo 25 dice que por no poder pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, que el señor de este siervo es el rey en la historia de Jesús, dice: movido a misericordia, el rey le soltó y le perdonó. La historia. Pero, 28, saliendo aquel siervo, y que ha sido perdonado, halló a uno de sus consiervos. Acaba el rey de perdonarle la grande deuda, y ahora él ha salido y halló a uno de sus consiervos. O sea, ya no es rey siervo, sino siervo a siervo. Pero aquel, verso 28, siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Recuerde que en el otro que fue perdonado eran 10,000 talentos que le perdonó el rey. Pero este siervo le debía 100 denarios, una cifra mucho menor. Y haciéndose de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, de siervo a siervo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Subrayo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Eso cómo se llama? Le llama venganza. Versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Malvado le dijo: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 35. Hace la aplicación de la historia a Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En la aplicación, Jesús habla de perdonar de todo corazón, porque hay quienes
dicen perdonar, pero aún toman venganza. Aún hacen cosas para entristecer a la persona, entre comillas, que le han perdonado. Entremos pues al texto de las Escrituras. Como hemos notado, hay dos conceptos que son claros en el texto. Es que cuando no se puede pagar la deuda, en esa época, la persona que quedaba bajo esclavitud del acreedor, y él tomaba a los deudores como mercancía y los vendía. O si no, dice el versículo 30, lo llevaba a la cárcel y él le daba una aplicación como debía de pagar. Eso era un asunto que cuando eran llevados a los magistrados, a los ancianos, entonces el que era el acreedor decía: este hombre me debe tanto, como no me puede pagar, entonces échelo a la cárcel y él me va a pagar de esta y de esta manera. Dos conceptos: uno, que eran esclavos a quien se le debía, y dos, podían ser llevados a la cárcel. Con esto en mente, el texto nos presenta lo que vamos a llamar el primer punto. Y recuerde, los que están bajo el gobierno de Jesús, perdonan. Perdonar. Mire lo que dice la Escritura. En el contexto quiere decir lo que se viene diciendo. Es decir, Jesús da esta historia que hemos leído de Mateo 18, 23 al 35, porque hay una causa. Porque Jesús viene hablando a partir del versículo 15 hasta el 22 acerca de perdonar cuando alguien peca contra ti. ¿Has escuchado? Perdonar cuando alguien peca contra ti. En Mateo, en la parte de arriba del texto de Mateo 18, 23, el verso 15, nos dice a nosotros: por tanto, si tu hermano peca contra ti, perdónale. Así es el gobierno, así es vivir en el reino de Dios. Así es que uno vive cuando está bajo el gobierno de Jesús. Y este es nuestro primer punto. Los que están bajo el gobierno de Jesús perdonan. Y esta historia es porque Jesús está hablando del perdón a los que pecan contra ti. Te pregunto, ¿quién ha pecado contra ti? ¿Han pecado contra ti? Claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a perdonar. Cuando estamos bajo el gobierno de Jesús, vamos a perdonar. Jesús dice, ¿qué hacer? Cuando alguien peca contra ti, ¿qué hago? Jesús dice, ¿qué hacer? Perdona. Los discípulos están oyendo a Jesús. Y uno de ellos, Pedro, en el versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le preguntó al Señor, le preguntó a Jesús, no a los discípulos. No fue donde el discípulo A y le dijo: si alguien me ofende, si alguien peca contra mí, ¿qué debo hacer? Sino que fue donde Jesús, y a él hay que preguntarle. No le diga al vecindario, no le diga al mejor amigo, entre comillas, dígale a Jesús, pregúntele a Jesús qué debo hacer. Y Pedro le preguntó a Jesús, se le acercó a Jesús. La pregunta de Pedro denota que sí entendió la enseñanza de Jesús. Dijo: si yo estoy bajo el gobierno de Jesús, he de perdonar. Si alguien peca contra mí, si alguien me ha ofendido, Pedro lo ha entendido, he de perdonarle, y eso es claro. Ahora,
¿De qué estaba pensando Pedro? Bueno, ya sé qué hacer. Pero lo que quiero saber es cuán a menudo debo perdonar a la persona que ha pecado contra mí. Sí, debo perdonar, pero ¿cuántas veces he de perdonar a esa persona que me ha ofendido? Pedro probablemente da a entender que al entender la enseñanza, solo le faltaba que le explicaran cuántas veces. Ya sabe lo que dijo Jesús: por tanto, si tu hermano, si tu prójimo peca contra ti, perdónale. Y Pedro, en el versículo 21, le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? Y dice Pedro mismo, dice, le perdono hasta 7. Y 7 era la regla rabínica, no bíblica, pero era la regla dentro del contexto que ellos vivían de la religión del judaísmo. Es decir, eso era una grande generosidad dentro de la religión del judaísmo. Era cumplir la regla rabínica de la generosidad, que si un hombre me ofende y peca contra mí, le perdono hasta 3 veces. Esa era la regla rabínica. Y Pedro le dice a Jesús: he entendido que debo perdonar a mi hermano. He entendido que debo perdonar a mi prójimo. Sé que si peca contra mí, bajo el gobierno tuyo, Jesús, debo perdonar. Estoy listo para ir por encima incluso de la ley rabínica. No solamente 3. Note lo que dice el versículo 21. Hasta 7. He cumplido la regla rabínica y la voy a sobrepasar. No solo hasta 3 veces que peque contra mí, sino 4 veces más, hasta 7. Me imagino que he estado esperando el aplauso de Jesús. Así me has entendido. Por fin me has entendido que cuando están bajo el gobierno mío, bajo el gobierno de Dios, cuando nos ofenden, cuando pecan contra nosotros, perdonamos. Si alguien peca contra usted, ¿cuántas veces usted le va a perdonar? Eso es precisamente de lo que está hablando usted. Es que yo ya le perdoné no 3, sino hasta 7 veces. Y usted esperará que Jesús le va a decir: excelente, muy bien. Si alguien peca contra mí, dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces he de perdonarle? Es decir, si me ofende una vez, le perdono. Si me ofende 2 veces, le perdono. Si me ofende 3 veces, le perdono. Si me ofende 4 veces, le perdono. Si me ofende 5 veces, 6 veces, 7 veces, le perdono. Pues yo lo hago, Jesús. Y Jesús le dijo: es que bajo mi gobierno no es así. Y la respuesta de Jesús, que es Dios, Jesús, el que era en forma de Dios y no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se encarnó y vino a la tierra. Jesús es Dios mismo hablando y le dijo, 18:21, Jesús le dijo: no te digo hasta 7. No, es hasta 7. Es que él me ha ofendido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He cumplido la regla rabínica, he perdonado 4 veces más. Y el Señor le dice: no te digo hasta 7. Eso fue una respuesta muy perturbadora. ¿Y qué responde? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 22. No te digo hasta 7. Inmediatamente uno pregunta: ¿entonces hasta cuánto? Y dice: si no. Eso lo dice Jesús. Es que los que están bajo el gobierno de Jesús le hacen caso a Jesús. Sino aún
hasta 70 veces 7. Es Jesús el que lo dice, es Dios quien lo dice. Usted dirá, no me cala, no me gusta, pero que es Jesús el que lo dice. No, pero es que yo le he perdonado hasta 7 veces, he sido demasiadamente generoso. Y Jesús le dice en el 22, no te digo hasta 7, no, es más, sino aún hasta 70 veces 7. Sin duda que esta es una figura literaria y de la hipérbole. Es decir, es una manera como Jesús no está hablando en forma matemática, no es una respuesta en sentido matemático. No es perdona 70 veces 7, son 490 veces. O sea, una persona me ofende, le perdono. Me ofende, le perdono. Lleva 100 veces la misma persona, le perdono. 200 veces le perdono. 490 veces le perdono. Jesús no se está refiriendo a un asunto matemático. Es asunto del corazón. Cuán perturbadora es la respuesta de Jesús. Pero Jesús habla al hombre para que el hombre entienda que no es lo que dicta su corazón, no es lo que dice la gente, no es lo que dicen los libros, no es lo que dicen los especialistas en relaciones humanas, sino lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? 18, 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es que en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, se perdona siempre. Cuando alguien le ofenda, diga, Espíritu Santo, he empezado a perdonar. Y él no lleva sino 3 veces o 4 veces. Pero 490 veces, aunque no es un número específico, es para decir es que siempre la persona que ha pecado contra ti, que ofende, esa persona ha de perdonarle. Por eso es que el texto Jesús dice en el versículo 23 de Mateo 18, así es en el reino de Dios, así es que se vive la vida cristiana, así es que yo me dejo gobernar por Jesús, así es que la gente se deja gobernar por Jesús. Recuerda el título que dimos, los que están bajo el gobierno de Jesús, y los que están bajo el gobierno de Jesús perdonan. Número 2, los que están bajo el gobierno de Jesús no niegan el perdón. ¿Oyó? No niegan el perdón. Ante tan profunda respuesta, nuestra reacción siempre es que me ofendió, ¿qué? Y Jesús le dice, perdona. En esta historia, Jesús presenta, explica a los discípulos de alguien que toma la decisión de no perdonar. Es de siervo a siervo, de esclavo a esclavo, un esclavo que no le perdona a otro esclavo. Porque Jesús nos ha enseñado en Mateo 18 de un rey que perdonó al siervo, al esclavo. Y este hombre salió contento y libre. Mire lo que dice el versículo de Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, recuerda, al rey diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y este hombre sale contentísimo y en el camino, verso 28, se encontró no con otro rey, sino con otro siervo, con un consiervo. ¿Y sabe qué hizo? No perdonó. ¿Qué estamos hablando de este segundo punto? Es que los que están bajo el gobierno de Dios
no niegan el perdón. Hay gente que niega el perdón y dice, no te perdonaré jamás, no te perdonaré nunca. Y hay algunos que son tan contumaces y atrevidos, perdono si cumples mis condiciones. En la historia, dice en el verso 30, que este siervo se encontró a otro siervo, y el otro siervo le debía a este siervo, y el verso 28 dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, aún menos de lo que debía anteriormente al rey. Y haciéndose de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y el verso 30 dice, mas él no quiso. ¿Ve? Que niega el dar el perdón. No quiso. Mas él no quiso. Tenía una deuda pendiente y no quiso perdonar. ¿Alguien ha pecado contra ti? Claro que sí. Porque los hombres nos ofendemos todos unos a otros. En la historia hay una deuda pendiente. Porque nosotros cuando nos ofenden empezamos a guardar cuentas. Y la actitud de este hombre ante quien le debía, que él había contraído una deuda, le dice en el 30, mas no quiso. Hay quienes deciden altivamente decir, no te perdono. Un siervo a otro siervo, no te quiero perdonar y punto. Y punto. En Mateo 18, el verso 30 dice, y no quiso, no quiso. Pero vemos en el texto, para entrar en una segunda parte, es que los que están bajo el gobierno de Jesús, los que son de Jesús, los que están bajo el gobierno de Jesús, no son vengativos. Y este hombre que no quiso, evidencia que no quiso, pero no se quedó callado, sino que empezó a tomar venganza. En la historia Jesús muestra que el que no quiso toma venganza. Siempre que el hombre y la mujer toma la decisión de no perdonar, que evidencia que no está aceptando el gobierno de Jesús en su vida, lo que sigue es tomar venganza. Y el 30 dice, mas él no quiso. Y no se quedó quietecito, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No solo lo echó a la cárcel y le dijo, te vas a quedar hasta que te pudras. Este hombre que no quiso perdonar, lo va a mantener en la cárcel hasta. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Si el hombre no perdona, lo que sigue es la venganza. Este hombre le lleva a la cárcel. Señor juez, aquí está, que se pudra en la cárcel hasta que me pague todo. Y la pregunta es, ¿y cómo le va a pagar si no tiene? Precisamente vienen las condiciones. Empieza a ponerle condiciones. Lo primero, vas a sufrir. Lo segundo, me vas a pagar conforme a mis condiciones. Pagar la deuda según las condiciones de la persona que está ofendido. Se vuelve un hombre cruel. Porque llevarlo a la cárcel en vez de perdonarle, y que tiene que pagarle de una u otra manera en vez de perdonarle. Oiga, ¿usted perdonó? Usted dice, sí, yo le perdoné, pero de corazón. Porque si usted está tomando venganza, usted no ha perdonado de corazón. Porque cuando usted no perdona,
y empieza la persona a condicionarla, la está haciendo sufrir. Lo trata como si fuera su prisionero, su esclavo. Haz esto, haz aquello. Si lo haces, entonces sí. Si no lo haces, entonces no. Así me vas pagando de a poco. Es decir, es como coger a la persona e ir consumiéndola despacio, despacio. Esa es la crueldad. Y vienen las exigencias. Es que si yo no perdono, me vuelvo un hombre cruel y malvado. Y vienen las exigencias y exigencias. Y evidencia el texto que no quiso, y como no quiso, se evidencia en lo que está haciendo. El pecado, la deuda pendiente, considera que por lo que le hizo está habilitado para humillarle, que está habilitado para esclavizarle, para ponerles decisiones. Simplemente, usted no ha perdonado. En el gobierno de Jesús, el hombre perdona. Ese fue el primer punto. Y en el segundo punto, el hombre gobernado por Jesús no niega el perdón. El texto dice que no quiso. Y es Jesús mismo quien revela el corazón de este hombre en la historia. Los que no perdonan se vuelven personas crueles. Entramos a nuestro tercer punto. Los que están bajo el gobierno de Jesús no son vengativos. 18:30. Recuerde que de siervo a siervo, este siervo no quiso perdonar, que fue nuestro segundo punto. Es que los que están bajo el gobierno de Jesús no niegan el perdón, pero aquí hay un ejemplo de alguien que no quiso. Nuestro tercer punto, nuevamente, que los que están bajo el gobierno de Jesús no son vengativos. Verso 30, mas él no quiso, y el que no quiso, mire como evidencia que no ha perdonado de corazón, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Le dijo, en el texto lo muestra, me vas a pagar y te voy a llevar a la cárcel. Y te vas a quedar allá hasta que me lo pagues todo. Este hombre que no quiso perdonar va a iniciar todo un tiempo de venganza, porque el texto dice que va a estar en la cárcel hasta. Era un convenio que hacía con el juez. Señor juez, este hombre no me ha pagado. Y conforme a la ley, como no me ha pagado, yo no le voy a perdonar la deuda. Así que él entra a la cárcel. Y el anciano o el juez le preguntaría, ¿y hasta cuándo lo vamos a dejar? ¿1 año, 2 años? Digo, no, se queda ahí hasta que me pague todo. Y el anciano o el juez puede decirle, ¿y cómo le va a pagar si no tiene para pagar? Déjelo que él salga y consiga la plata. La respuesta de este hombre que no quiso, hay venganza en su corazón. Entonces vienen las condiciones. Él dice, no, yo voy a ponerle las condiciones. Lo primero, va a sufrir. Lo segundo, me la va a pagar conforme a las condiciones. Es decir, no quiero y punto. Y aparte de eso, él me va a pagar la deuda según las condiciones, porque me ha ofendido. Y si me ha ofendido, que sufra, y yo lo voy a hacer sufrir. Oiga, usted perdona. ¿Se acuerda del primer punto? Los que están bajo el gobierno de Jesús perdonan. Y el segundo punto es los que están bajo el gobierno de Dios, de Jesús, no niegan el perdón.
Y estamos en el punto 3, que las personas que deciden no perdonar comienzan un tiempo de venganza. No, yo le perdoné. Sí, usted le perdonó, pero no de corazón, como dice Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y perdonar de todo corazón, escuche esto, es no tomar venganza. Usted lo está haciendo sufrir. Usted lo trata como si fuera su esclavo, su prisionero. Y con altivez, haz esto, haz aquello. Así me vas pagando poco a poco. Y vienen exigencias tras exigencias que evidencian que no ha perdonado. Por eso los que están bajo el gobierno de Jesús no son vengativos. El del verso 30 de Mateo 18 no quiso. Y como no quiso, está tomando la ofensa recibida, el pecado que le han hecho contra él, como si esto lo habilitara para humillarlo, para esclavizarlo, para ponerlo en condiciones que se sienta mal. Simplemente usted no va a perdonar. Por eso los que están bajo el gobierno de Jesús no son vengativos. Simplemente si usted no perdona, en su corazón usted guarda una venganza. Es no le perdono, pero usted empieza a maquinar y a planear. ¿Qué le voy a hacer para sacarme esto que hay dentro de mi corazón? El que dice que hemos de perdonar es Jesús. Jesús revela el corazón de quienes toman la decisión de no perdonar. Lo que sigue es venganza. Número 4. Vamos adelante. Los que están bajo el gobierno de Jesús no entristecen a otros. Porque cuando usted no perdona a quien le ha pedido perdón, y usted dice no quiero, usted entristece a esa persona, y los que están alrededor, amigos o familiares, se entristecen. En esta historia, Jesús nos acaba de mostrar cómo hay alguien que al no perdonar toma venganza, le lleva a la cárcel, verso 30, y hace lo que sea y la exigencia que sea para que le perdone. Jesús revela cómo al no perdonar, usted y yo hacemos sufrir la persona que no hemos perdonado. Se entristece, pero la gente que está alrededor sufre. Mire el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba. La gente se da cuenta. Los que están cerca a nosotros se dan cuenta. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. La gente se da cuenta que usted no le ha perdonado, que usted lo trata como un esclavo, que usted lo humilla. La gente se da cuenta que usted es exigente. Usted le exige. Y le dice, para perdonarte tienes que hacer esto, exigencias. Exigencias para poder perdonar. ¿Cómo es que un siervo a otro siervo le dice, te exijo esto y esto y esto? 18:31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. La gente ve su crueldad.
La gente alrededor solo ve la crueldad de su corazón. Lo que un hombre cuando no perdona manifiesta es la crueldad de su corazón. ¿Cómo actúas hacia alguien que te ha ofendido? ¿Cómo actúas hacia alguien que ha pecado contra ti? Eso va a revelar si Jesús está gobernando tu vida. Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando si Jesús gobierna tu vida. ¿Qué salió de ti cuando pecaron contra ti, cuando te ofendieron? Lo que hiciste es perdonar. Y luego empiezas un plan de crueldad. Cárcel, sufra. Y que sufra bajo mis propias condiciones. Cuando un hombre y una mujer no perdona, revela su crueldad. Esa persona me las tiene que pagar y voy a hacer lo que sea para que me las pague según mis condiciones. Y la crueldad se manifiesta. Jesús está hablando que en el reino, en su gobierno, los hombres perdonan, no niegan el perdón, no son vengativos, pero no entristecen a otros. La gente a tu alrededor no solo ve tu crueldad, sino que se entristece. Mira el versículo 18. Mateo capítulo 18, corrijo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Cuando vemos el trato que le damos a otra persona, ¿qué piensa la gente? La gente sufre, la gente se entristece. ¿Cuánto daños hacemos alrededor cuando no perdonamos? Y muchas veces tenemos alrededor niños. Hermano, qué crueldad. Pecó contra mí, que sufra. Jesús en la historia dice que cuando no perdonamos, hacemos sufrir a la otra persona. Nuestro énfasis es que los que están bajo el gobierno de Jesús perdonan. Los que están bajo el gobierno de Jesús no niegan el perdón. Y finalmente dijimos que los que están bajo el gobierno de Jesús no son vengativos. Concluimos esta historia en Mateo 18, versículo 33, donde hay una explicación contundente, donde Jesús en la historia dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La razón poderosa para perdonar, para no negarle el perdón a otros y no ser vengativos, es porque hemos entrado en el gobierno de Jesús y Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras deudas pendientes por la vida que llevábamos. Él nos las ha perdonado. Jesús, que es el Señor de señores, nos ha traído el perdón maravilloso. Y ya perdonados, podemos vivir perdonando a otros. No le estamos diciendo que usted es capaz de hacerlo, pero sí estamos diciéndole que usted puede llegar a perdonar. Usted puede llegar a no negarle el perdón a otro. Usted puede llegar a no ser vengativo si usted acepta el amor de Jesús. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, a partir de ese momento Jesús te va capacitando día tras día para vivir la vida que glorifica a Él, la vida bajo el gobierno de Él. Y en esta oportunidad
los que viven bajo el gobierno de Jesús perdonan. Oremos. Señor Jesús, reconozco que he vivido separado de ti y reconozco que no tengo la capacidad para perdonar a nadie, pero hoy recibo por fe la obra tuya en el Calvario y creo, Jesús, que tu muerte y tu resurrección me traen vida eterna y me dan el amor suficiente para poder vivir perdonando, para poder vivir no negándole al otro el perdón y para no vivir en venganza. Te entrego mi vida, Jesús, y gracias por la salvación que tú me das. Tú dices, Jesús, que el que viene a ti, tú no le echas fuera. Nos encomendamos en tus manos para vivir la vida bajo el gobierno de Jesús. Amén y amén. Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El creador de los cielos. El creador de los cielos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido